Hoy es 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana, y en nuestro país, pues justo conmemoramos y celebramos el 109 aniversario de un documento que hasta el día de hoy protege nuestros derechos como mexicanos y como humanos en territorio mexicano, ¿no? Y es que el día de hoy lo que llamó la atención fue el espaldarazo que le da a la presidenta Claudia Sheinbaum a través de su discurso. Se está cuidando este tejido y esta unión en favor de México que estaba total y completamente descuidada en el sexenio anterior. Logra consolidarse como una voz, inclusive ante los gobernadores. Sean bienvenidos a otro análisis en sintonía Querétaro rumbo al 27 y México rumbo al 27, porque el día de hoy vamos a tocar un tema pues bien interesante y complejo, ¿o no, Alex? Así es, Héctor. Oye, pues la verdad es que el tema de hoy es muy interesante, es un tema muy de actualidad. Hoy es 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana, y en nuestro país, pues justo conmemoramos y celebramos el 109 aniversario de un documento que hasta el día de hoy protege nuestros derechos como mexicanos y como humanos en territorio mexicano, ¿no? Fue un documento jurídico que se convirtió en un parteaguas a nivel global por la calidad de los derechos que aseguraba a los humanos en tierra mexicana. Entonces, la verdad, es un gran acontecimiento que se firmó aquí en la ciudad de Querétaro y que año con año se conmemora, en el que yo creo y me atrevería a decir es uno de los tres eventos más grandes en la agenda política y pública de nuestro país. Concuerdo completamente, Alex. Es un evento en el que yo diría que se reúne todo el círculo político, gobernadores, diputados, poderes legislativos. Ahora sí que es un evento en el que se reafirman compromisos, se reafirman alianzas, inclusive políticas, y pues si te parece bien, pues damos inicio a lo que es pues el debate en dos figuras que sin duda alguna destacaron hoy. Y una de ellas es la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a través de su mensaje. Pero si te parece, damos inicio con el mensaje del gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González. Así es, Héctor. Sí, estoy totalmente de acuerdo y si me lo permites, nada más una pequeña acotación. Este año es sumamente interesante porque vimos varias particularidades, ¿no? Entre ellas, pues que como ya algunos otros eventos anteriormente, este evento magno fue presidido por una mujer, la primera presidenta de México. También, y la verdad es que hasta más novedoso porque fue la primera vez que sucedió así, también lo integró el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro elegido por voto popular, y pues también debemos decir en el marco de las campañas para 17 gubernaturas en todo el país, ¿no? Que hemos escuchado, muchas están en riesgo de perderse por el partido gobernante, ya sea desde Nuevo León, que es gobernado por MC, eh, Chihuahua, gobernado por el PAN, o incluso estados de Morena, como lo son Zacatecas o Campeche, que también se encuentran en una coyuntura política que los hace estar en riesgo de perder la reelección, ¿no? Entonces son algunas de las características del panorama actual de la política nacional. Y dicho esto, ahora sí, vamos a analizar el discurso del gobernador Mauricio Curi. Sí, tienes toda la razón. Está empezando a notarse fracturas en estas 17 gobernaturas próximas a renovarse. Y pues así que lo hemos dicho en muchas ocasiones, en política nada está escrito. Hasta el momento, hasta el día de las elecciones, pues ya se empiezan a dar los indicios de lo que tanto a veces se sospecha y a veces hasta con una que otra sorpresa. Y bueno, si nos vamos de lleno con el gobernador Mauricio Curi, y es que el día de hoy lo que llamó la atención fue el espaldarazo que le da a la presidenta Claudia Sheinbaum
a través de su discurso. Un discurso que a título personal suena presidenciable porque llama a la unidad. Recordemos que México, al menos en este periodo, desde que empezó la cuarta transformación, vivió 6 años de polarización constante por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hoy con esta gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, se rompe esa idea de polarizar y hoy el mensaje del gobernador fue muy contundente en la unidad. La unidad ante los acontecimientos que han venido ocurriendo, principalmente con nuestro país vecino, Estados Unidos, esta imposición de aranceles, esta imposición de medidas en las que, pues, y llama a la unidad, pero sobre todo, lo que más llama la atención es el cierre, el hecho de decir, cuente con nosotros, presidenta, y que juntos vamos a dirigir este barco en la tempestad. Entonces, es un mensaje que cuando lo escuchas es muy enérgico, ambos mensajes muy enérgicos, muy emotivos, que te ponen de contexto que sí hay un respaldo, que empieza a quitarse la polarización, al menos en la forma política como estuvimos un tiempo acostumbrados a verlo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, Héctor, la verdad es que es algo por demás interesante y para dividirlo en algunos puntos me gustaría hablar primero, eh, pues sí, ¿no? Podríamos esperar un discurso conciliador, un discurso de unidad del gobernador Mauricio Curi. Es, me parece, la línea que ha seguido desde que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero me parece que nunca va a dejar de sorprender ver a un gobernador de oposición, además uno de los mejores calificados y alguien que firmemente ha representado a su partido, incluso ha atacado al partido contrario, expresar el apoyo hacia la gobernante de este país que es del otro partido, ¿no? Del otro partido, puntero. Entonces, siempre va a ser llamativo el verlo, pero también siempre va a ser reconfortante, ¿no? Darnos cuenta de que al menos en la narrativa se está cuidando este tejido y esta unión en favor de México que estaba total y completamente descuidada en el sexenio anterior, ¿no? La verdad es que la presidenta, justo como tú dices, ha llevado su narrativa hacia otro lado, un discurso mucho menos polarizante que el del expresidente López Obrador, y creo que se están empezando a notar los resultados con la cercanía que ha tenido con gobernadores, sí como Mauricio Curi, pero también, por ejemplo, la gobernadora de Guanajuato, también panista, Lidia García, o incluso el gobernador de Nuevo León o el gobernador de Jalisco, que son ambos de Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo se van dando estos movimientos, porque en política nada es casualidad, ¿no? Pero me parecería muy reduccionista dejar este análisis en simplemente un territorio nacional y es ahí donde entra la importancia de lo que tú mencionas, que es todo el panorama internacional que hace evidente la necesidad de cobijar a una persona como lo es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas Mexicanas y que pues los gobernadores de los 32 estados se puedan sumar y puedan cerrar filas en torno a un personaje de tanta importancia para nuestro país. Sí, y sobre todo porque si nos percatamos, recordemos que la narrativa de Moena era decir que la oposición quería una intervención. Y hoy creo que Mauricio Curi, así que mató dos pájaros de un tiro. Por un lado, Uh -huh. mantiene esa figura conciliatoria para con el gobierno federal y también despabila toda esta idea de que la oposición quiere una intervención. Entonces, mató dos pájaros de un tiro, demostrando que va a respaldar las decisiones de la presidenta, haciendo un frente común en torno, pues, a este panorama internacional que bien comentaste, Alex, un panorama internacional muy incierto, un panorama en el que nadie tiene nada asegurado y que pues lo único que nos queda es velar
por el bienestar del país y de quienes lo habitan. Entonces, sin duda alguna, pues fue un movimiento muy inteligente del gobernador. Él está jugando una estrategia para, pues, el Estado, al final de cuentas, mantener esta relación. Bien lo dijiste, el gobernador, y lo hemos dicho en otros episodios, siempre ha sido muy diplomático. Nunca se ha dejado guiar por la grilla ni por todo este tema. Entonces, hoy respalda esa decisión y pues logra consolidarse como una voz, inclusive ante los gobernadores, ¿no? Ahora, si nos saltamos al, bueno, no sé si gustes complementar, Alex. Pues nada más decir que me parece importante lo que se vivió hoy en el Teatro de la República, porque creo que volvimos a ver a ese Mauricio Curi que ganó la elección en 2021, ¿no? Un Mauricio Curi eh, que es un excelente orador, con excelentes mensajes, un buen comunicador y una persona seria, preparada y con una voz fuerte que se hace escuchar. Justo tú lo conceptualizabas, me parece muy adecuadamente como un discurso total y completamente presidenciable, pero pues creo que también debemos decir que era el nivel que se tenía hace algunos años en la política mexicana, ¿no? Ese era el tipo de candidatos que, por ejemplo, había en 2021. Entonces, digo, creo que sería interesante ver por qué hoy tenemos a políticos que antes que hacer política parece que están jugando. Sí, bien lo mencionas, es el tipo de nivel de políticos que había en el país. Hoy empieza a mermarse este tipo de políticos y pues si te parece bien, en un análisis podremos comentar cómo se vive este declive, porque queramos o no, esto le ha pegado mucho a cómo se llegan los consensos en los congresos locales y pues obviamente en la Cámara Baja y en el Senado de la República. Sí, Entonces, por supuesto. sin duda es un tema bien interesante. Y por otra parte, tenemos pues a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, emite su mensaje muy fuerte, una respuesta que yo calificaría como contundente y decisiva hacia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y más que nada por estas palabras: México no se arrodilla, no se rinde y no se vende. Entonces, recordemos que la hemos escuchado desde que desde la gestión de Trump, desde este tema de arancelario, decir el tema de la soberanía, de que se debe de proteger. Sin embargo, hoy este mensaje no se puede ver solo el de Sheinbaum, sino que lo tienes que ver completo con el del gobernador para entender que inclusive es como una continuación. Hay un respaldo. Ahora, presidenta, ¿cuál es tu postura ante lo que estamos viviendo? Sí, mira, es interesante porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha cansado de decir que México y la política mexicana son débiles, ¿no? Que él está totalmente apuntado para una intervención, para venir a ayudarnos, para venir a resolver los problemas que se viven en nuestro país. Y pues la política de la presidenta, la narrativa y la comunicación mediática no había sido confrontativa, había sido una comunicación más de dejar de lado todo lo que se venía manejando del otro lado de la frontera y pues simplemente mantenerse en el discurso de vamos a proteger la soberanía, nada más, ¿sabes? Un discurso sí, pues de poner un límite, pero me parece también un discurso pues bastante corto, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Me parece suficiente porque hasta el momento no habían habido políticas que pusieran en riesgo la soberanía como tal, contra las que se tuviera que posicionar realmente la presidenta, más allá de una narrativa. Y me parece que un poco esta parte de dejar pasar los comentarios y no generar un enfrasque en una discusión había sido adecuado. Hoy vemos algo totalmente distinto. Hoy vemos desde una de las máximas, si no es que la máxima tribuna histórica del país, que la
presidenta dice, no lo vamos a permitir, y pues casi que lo menciona, ¿no? Ya que lo comprenda el presidente Donald Trump, no está en las posibilidades de Estados Unidos tener una intervención en territorio mexicano. Sí, bien lo dices. La presidenta Claudia Sheinbaum siempre tomó esta medida conciliatoria con el presidente Donald Trump. Hoy, pues manda este mensaje directamente y lo manda personalmente. Entonces, sin duda alguna, pues fue un evento en el que pues se logra reafirmar el compromiso que existe por mantener esta narrativa, la narrativa de la soberanía, de no intervencionismo, que sin duda alguna, pues vamos a tener seguramente alguna respuesta por parte del presidente de los Estados Unidos. Recordemos que México había fungido durante mucho tiempo como el liderazgo en Latinoamérica, el liderazgo que representaba a los países de Latinoamérica. Lamentablemente, con el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, esa figura se perdió al no presentarse en eventos de talla internacional, al dejar muy de lado este tema. Sin embargo, hoy podríamos estar hablando de que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que México no puede ser un país aislado y que tiene que recuperar esa figura del país que le va a sentar cara a Estados Unidos para pues proteger los intereses no solo de México, sino de otros países, como bien lo dijo en su mensaje la presidenta, están a favor de las libertades de cada pueblo. Entonces, reconoce que México sí fungía como un liderazgo internacional en este tipo de temas. Sí, claro, me parece total y completamente evidente que México se había comportado como la fiel de la balanza en Latinoamérica en distintas ocasiones, en otras muchas se había comportado como el altavoz de Latinoamérica, ¿no? Esto por una serie de razones, pues me parece interminable, que van desde la geopolítica hasta la economía, ¿no? Pasando por muchísimas otras. Entonces, pues siempre se había cuidado tener este papel desde México, a veces muy bueno para el país, otras veces que lo encasquillaba en muchísimos problemas, pero pues en términos generales que le permitía posicionarse en el mapa geopolítico y pues realmente tener un papel representativo en ciertas negociaciones de importante nivel, ¿no? Justo como dices, el expresidente López Obrador decide de cierta manera aislar a nuestro país, sacarlo de muchísimas mesas de negociación, dejar de asistir a muchos eventos de máxima importancia y pues se empieza a borrar un poco esa figura, ¿no? Creo que es importante ver cómo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y desde el inicio de su gobierno ha intentado retomar esta figura justo con el regreso a una importante cantidad de congresos y de conferencias entre líderes. Y pues justo creo que hoy se reafirma después de este discurso. Pues sin duda alguna, pues hoy fue un día histórico. Hoy nos dejó momentos muy, muy buenos y creo que nos regresa un poco la esperanza a que México sí tiene políticos de calidad y que los hay. Nada más es cuestión de, pues así que de discernir entre tanto y nos da pues una muestra de que cuando pues hay unidad, pues sí hay propuesta. Entonces, Claro. hoy yo me quedo y creo que es algo que sí tenemos que ser muy críticos, constructivos, en que fue un evento que buscó dar un mensaje no solo a los mexicanos y las mexicanas, sino darle un mensaje al mundo completamente. Yo estoy seguro de que el presidente Donald Trump, recordemos que él había celebrado la pérdida del territorio mexicano, del 55% del territorio mexicano. Entonces, muy seguramente vamos a esperar una respuesta de parte de él. Sí, la verdad es que ya para ir cerrando, me parece que por primera vez en varios años este evento se respetó, este evento se usó de manera digna, ¿no?
más allá de narrativas como las que se habían presentado anteriormente, al, por ejemplo, presentar reformas a esa constitución que tanto aplaudimos y tanto, pues reconocemos los mexicanos. Me parece muy adecuado que este 2026 se haya decidido pues mantenerse sobre un tema tan importante como es la soberanía nacional, ¿no? Y aunque sí se habló de reformas, sí se habló de avances, sí se habló de conciliación, creo que el tema central estuvo muy bien definido, me parece una decisión por demás adecuada y además necesaria en el contexto político global. Sí, y pues también seguramente tendrá sus implicaciones en la política local, pero pues los escuchamos, déjenos sus comentarios, déjenos un me gusta, suscríbanse y coméntenos qué les pareció pues este homenaje, este evento en el que pues estas dos figuras políticas emitieron pues sus respectivos mensajes de unidad y de respeto a la soberanía mexicana. Nos estamos escuchando en el próximo Análisis en Sintonía, Querétaro rumbo al 27. Hasta luego. Hasta luego, gracias.